Hola, este es un nuevo día para que te goces en el Señor. Bienvenido a casa. En Apocalipsis 3, si está en Apocalipsis 3, vamos a encontrar tres características o tres iglesias con características similares. La primera es la iglesia de Sardis, la segunda la de Filadelfia y la tercera la iglesia remanente. Así se llama esa iglesia, la iglesia remanente, aunque no aparece ahí así como remanente, pero es la iglesia remanente. La tercera iglesia que se encuentra en Apocalipsis 3, que sería la iglesia remanente, ¿cierto? Entonces, tres características de tres iglesias en común ahí en ese capítulo. La iglesia de Sardis, una iglesia fría, una iglesia muerta. Recordemos que nosotros somos iglesia. ¿Quién es la iglesia? Diga, somos nosotros. La iglesia somos cada uno de nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, no está hablando de una iglesia en sí, de una congregación más bien, ¿cierto? No está hablando de una congregación, está hablando de iglesia. Iglesia somos nosotros, cada uno, porque la comunión cada uno con Dios la tenemos y es diferente. Todos somos tan auténticos delante de Dios, ¿cierto? Y tan únicos. Entonces todos no somos iguales en la iglesia. Y hay gente que puede estar en una iglesia muy, muy grande, ¿cierto? Y pueden estar muy metidos con Dios. Pueden estar en una iglesia muy pequeña y muy metidos con Dios o muy comprometidos con Dios. Porque eso no es por el lugar en que la persona esté, sino por la comunión que esa persona haya aprendido a tener con Dios. Hay gente que es muy madura. Hay gente que a pesar de que van a un lugar donde de pronto no les dan muy buena doctrina o les predican muy bien, pero son personas muy centradas y muy temerosas de Dios. Entonces no es un lugar, diga, no es un lugar. No es un lugar. Es una relación mía con Dios. O sea, una relación personal. ¿Cierto? Es una relación personal entre Dios y mi persona. Entonces, la iglesia de Sardis es una iglesia fría, una iglesia muerta. Una iglesia que participa de los deleites mundanos. Es una iglesia que está contaminada, ¿cierto? Que tiene contaminación espiritual y que realmente no se parece a la iglesia de Cristo. Tiene nombre de que vive, pero dice la palabra de Dios que está muerta esa iglesia, la iglesia de Sardis. En esta semana nos tocó vivir eso, experimentar eso. Gente que dice ser cristiana, pero que con sus acciones niegan la veracidad de ello. Entonces nos tocó por allá en un lugar, alguien me decía, pero es que tal persona dice que es cristiana, y la verdad uno siente pena ajena, ¿cierto? Uno siente vergüenza. Porque un verdadero cristiano, así inicia el cristianismo, es una persona apartada y reservada para Dios. Yo recuerdo cuando yo comencé los caminos del Señor, uno todavía tiene cosas y asuntos que arreglar con Dios, ¿cierto? Pendientes. De pronto todavía no se ha casado cuando uno inicia el evangelio. Y de pronto de pronto uno ha visto parejas, a mí me ha tocado pastorear, ¿cierto? Personas que todavía están viviendo en unión libre, pero que están en proyecto de casarse. Personas que llegan con diferentes problemas, pero que uno va viendo que esa persona está luchando con eso, por tener un cambio y por realmente poner eso en las manos de Dios para que Dios sea arreglando ese asunto, ¿cierto? Gente que me dice, pastora, es que lucho con el deseo de fumar cigarrillo, pero yo estoy en la lucha porque yo sé que tengo que dejar el cigarrillo, como pasó con Joanny, ¿cierto? Que Joanny fue uno. Pastora, yo sé que no está bien porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo no lo debo de dañar. A pesar de que se los fumaba y se los llegó a fumar acá fuera de la iglesia, pero él tenía esa batalla hasta que lo logró. En el nombre de Jesús él lo logró.
Entonces, ¿cuál es ese remanente? El que lucha con aquellas cosas que batalla todo ser humano, ¿cierto? Que es el pecado, pero que una persona que va en crecimiento constante, ¿sí? Entonces, la iglesia de Sardis no tiene esas características. La iglesia de Sardis es una iglesia fría, una iglesia como témpano de hielo, una iglesia que solamente a Dios lo tiene de labios, mas no de corazón. Y la iglesia de Filadelfia es una iglesia tibia. Y recuerde que Jesús dijo, por cuanto no eres frío, ¿cierto? Ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es la iglesia que se le puede decir la iglesia vomitivo, porque es la iglesia que Jesús dice que vomita de su boca. Porque tiene un pie en el mundo, ¿cierto? Y un pie en la iglesia. Es diferente. La una está muerta y esta está tibia. Es una iglesia tibia, es una iglesia que tiene toda la contaminación del mundo, pero que se muestra muy espiritual. Hay iglesia que es así, se muestran muy espirituales, pero realmente, ¿cierto? Tienes una mezcolancia entre el mundo, las culturas del mundo, el pecado que el mundo comparte. Entonces no se sabe distinguir muy bien porque la gente entra en tremenda confusión. Esos dos tipos de iglesias, las que le acabo de enumerar, son el tipo de personas que dan mal testimonio y que entonces hay gente que dice, no, ¿para qué ir por allá a iglesias? Esa gente es igual y hasta peor que uno, porque pues ellos tienen conocimiento y uno no tiene. Y pecan con conocimiento, ¿cierto? Nos pasó eso. Por allá en un evento que estábamos y nos tocó vivir esa situación. Es vergonzoso, uno siente vergüenza. Porque la gente sabe, cuando usted dice que usted es cristiano, la gente va a tener la mirada puesta en usted. Y una cosa es que a usted lo juzguen, porque siempre vamos a tener personas que nos juzguen injustamente. Siempre vamos a tener gente que nos juzga injustamente. El día que usted no comparta con ellos ciertas cosas que ellos hacen, entonces van a decir que usted es un zanahorio, ¿cierto? O que usted es una persona religiosa, porque así nos tratan, ¿cierto? Religiosos. Pero qué lindo es dar buen testimonio, porque cuando uno da buen testimonio, tarde que temprano la gente tiene que admitir que uno es una persona realmente de Dios. Mire, me pasó esta semana con alguien, yo lo vi como con rodeos, me decía, es que necesito que me haga un favor, porque es que no sé si no, llámame para que usted me haga el favor y me unja a este lugar, para que me unja a este lugar, porque se han estado manifestando demonios y no hay nada más duro que predicarle a la familia, ¿cierto? Es muy difícil predicarle a la familia, es de lo más duro que hay, y que reconozcan ellos que Dios le ha dado unos dones, es muy difícil. Así los vean, pero ellos, por el orgullo de que uno se crió con ellos o que uno participó con ellos, no aceptan. A mí me ha pasado eso durante años. Y cuando usted se guarda en la familia suya, tiene que reconocer que en usted está Dios y que realmente en usted hay una transformación de vida. Qué bueno que nosotros podamos ser, como dice la palabra de Dios, que nosotros somos carta leída, ¿cierto? Y como Dios nos muestra a través de su palabra que nosotros hablamos más con nuestro testimonio que aún con la predicación, como dice mi hijo ahora, ¿cierto? Es mejor nosotros con nuestras acciones hablar, aunque la palabra de Dios dice, ¿y cómo irán si nadie les predica? Hay que predicarles, porque ¿cómo va a aprender usted sobre la palabra de Dios si nadie le predica, ¿cierto? Hay gente que lee la Biblia y no la entiende. Y hay personas que se sientan en la iglesia y a través de que van recibiendo el mensaje son transformados por Jesús. Porque nosotros los pastores tenemos la habilidad de que Dios nos da discernimiento y desmenuzamos la palabra. Entonces se la podemos dar como decir, como cuando una persona no tiene dientes, que uno va y le muele la carne, ¿cierto? Y le entrega la carne molida y la persona le queda más fácil de digerirla. Así mismo hacemos nosotros los pastores y Dios nos ha dado esa capacidad para darle la palabra. Entonces la iglesia de Filadelfia es una iglesia apática,
sin visión ni propósito. Es una iglesia que busca mucho entretenimiento. En estos días hablaba con mis hijos y le doy gracias a Dios porque Dios me ha dado sabiduría para yo guiarlos a ellos por el buen camino. Y hablábamos de que muchas personas en las iglesias les encanta que los entretengan. Entonces, por ejemplo, yo vi a alguien que en estos días decía, me encantan las obras de teatro, o sea, las obras de teatro entre la iglesia. Yo no soy de esas personas que todo lo llevan a los extremos, porque he tratado de pedirle al Señor siempre que me dé sabiduría y yo no irme a los extremos. Yo sé que, por ejemplo, hay una iglesia en Bogotá que es su presencia, que allá hacen muchas obras de teatro, pero las hacen con una prudencia y con una sabiduría. Es muy bonito, porque todas las cosas que se hacen para Dios tiene que hacerlas uno con mucha sabiduría y con temor de Dios. Pero hay unas obras de teatro que yo no estoy de acuerdo como pastora y no me gusta que se hagan, y mis hijos eso lo tienen muy claro. Por ejemplo, esas obras de teatro donde le pisan es que la cabeza al diablo, porque es que eso es algo espiritual y eso no es un juego. Usted rebotar al diablo, usted tiene que ser superior a Jesús para que lo rebote y lo pueda controlar, ¿cierto? Eso no es un juego. Las cosas espirituales hay que respetarlas. Y a Dios más que a nadie hay que respetarlo, porque Dios es Dios de todo. Él es creador, creó hasta Satanás, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que el mundo espiritual es muy delicado. Entonces he visto gente que hacen obras de teatro así, que Satanás, que vencido estás, y un cerro de cosas ahí, y después las veo otra vez en el mundo, y esas personas tiradas y no quieren saber nada de Dios. Le tengo el pánico a esas obras de teatro, no me gustan, porque es una iglesia que crece espiritualmente, es frondosa, da frutos permanentemente. Qué hermoso, ¿cierto? ¿Cuántos quieren ser ese remanente? Yo quiero ser eso. Para mí se ha vuelto un desafío, yo ser remanente. Porque como dijo Jesús, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Pero yo no quiero ser último habiendo sido primero antes. Yo quiero siempre ser primero. Yo quiero llegar primero. Yo quiero ser exclusivo. Yo quiero ser, no quiero ser del montón. Y sí sabía que la iglesia remanente son unos cuantos poquiticos. Son los no deseados, los rechazados. Si usted quiere ser remanente, usted tiene que exponerse al rechazo siempre, continuo. Lo que decía la hermana Elvia ahorita, que a veces la juzgan duro, ¿cierto? La juzgan duro. Y además que la ridiculizan. Ella es una mujer que el carácter de ella se presta porque ella es una mujer tan tierna, tan amorosa, ¿cierto? Pero mire, no se escapa ella, ¿cierto? No se escapa ella de gente grosera, porque eso es ser grosera. Le dicen a vos los que vienen la evangélica. La evangélica. Sí. Gracias a Dios. Ave María. Gloria a Dios. Qué bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, la iglesia remanente no es esa iglesia del montón. Es una iglesia que vive en juego, avivada. O sea, no tiene nadie que estarla empujando a toda hora. Acuérdese que mañana hay culto. Acuérdese que mañana es a las 10 y no a las 11, ¿cierto? Y me disculpan, no se va a sentir mal, porque lo importante es que llegue usted. Sino que sí quiero crear una disciplina en la iglesia. Tenemos que tener esa disciplina. Porque a usted lo citan para el médico para que vaya a las 10 y le aseguro que va 15 minutos y le dice, venga 15 minutos antes. Llega media hora. Y uno llega hasta media hora, como dice Andersen, más antes de que las 15 que le dijeron, ¿cierto que sí? Por uno cumplir. O sea, si usted le va a un médico y le cumple la cita, si va a una reunión de su hijo al colegio, a la escuela, donde sea, y usted le cumple la cita a ese profesor, ¿cómo no le vamos a cumplir la cita a Dios? No es que es con Dios. Usted no está viendo a Dios, aparentemente, porque a Dios sí lo vemos. Lo vemos cuando usted se levanta.
Porque si usted puede poner el pie en tierra, eso quiere decir que Dios está con usted, conmigo. Cuando usted respira, que usted está todo el tiempo dormido respirando, porque si no nos moríamos, si no hay respiración. Cuando usted se levanta está respirando, ¿cierto? Y es que Dios nos está dando su amor y su misericordia. Gracias por habernos acompañado en la experiencia en línea de Ley Cooper Alonso. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Bendiciones.